Buenas noches, personas que nos visitan el día de hoy y los que nos ven a través de Zoom y posteriormente por YouTube. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8:30 de la noche. Para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. A continuación, vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionados por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir al bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que gustó junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muchas gracias. Con esto queda abierta una reunión más. El día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias, Giovanni Monarres, quien nos apoyará al desarrollar el tema emociones que pueden causarte dolores físicos. Vamos a invitar al doctor a pasar. Adelante. Buenas tardes. Pues lo que vamos a ver en esta tarde tiene que ver con este aspecto a veces tan difundido, pero a la misma vez tan ignorado, en la conexión mente-cuerpo. ¿Qué significa esta parte de la conexión mente-cuerpo? Bueno, que los problemas que no resolvemos, que tienen que ver con nuestras emociones, que tienen que ver con lo que sentimos, que tiene que ver con lo que pensamos, que tiene que ver con lo que experimentamos. Si no lo resolvemos, si no lo gestionamos correctamente, nuestro cuerpo va a pagar las consecuencias. Es decir, finalmente el cuerpo expresa esa parte de nosotros que no estamos atendiendo emocionalmente. Entonces, sí, aquí una de las partes que podemos entender este tema es problemas emocionales, porque en realidad las emociones como tales no generan problemas físicos, sino más bien las emociones mal gestionadas o las emociones que se han convertido en un problema. Porque como seres humanos, pues tenemos que entender que todos estamos propensos, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra vida cotidiana, a experimentar diferentes emociones, como son la ira, la vergüenza, la culpa, la tristeza, etcétera. Pero lo que las convierte en un problema es cuando permanecemos constantemente en esa emoción. Por ejemplo, si yo estoy enojado constantemente, claramente es una evidencia de que no estoy manejando, no estoy gestionando, no estoy atendiendo la raíz de ese enojo y es cuando se convierte en un problema emocional. Entonces las emociones todas las personas las experimentamos, pero lo que va a determinar que se convierta en un problema esa emoción es la intensidad o la, la intensidad o qué tan frecuente es que experimentamos esa emoción. Entonces, pensemos en una persona que por alguna razón se siente triste. Bueno, puede ser, todas las personas podemos experimentar ese tipo de experiencia emocional como la tristeza. Pero si yo constantemente me siento triste, bueno, entonces es cuando tengo que detenerme a pensar
qué es lo que está pasando conmigo que está alimentando esa tristeza. Y vamos a ir viendo que estas emociones las necesitamos, también tienen una parte positiva, vamos a llamarla, que nos empuja al cambio, que nos empuja a hacer algo distinto a lo que estamos haciendo. De la misma manera que nuestro cuerpo físico, a través del dolor, nos avisa que algo anda mal, pues también esta parte emocional de alguna manera nos expresa y generalmente es a través de estas emociones desagradables. Pues bien, vamos a revisar un poco algunos conceptos y vamos a ir viendo esta parte, esta conexión tan estudiada y tan difundida que tiene que ver entre lo que pasa en mi mente, en mis emociones y lo que finalmente mi cuerpo también puede expresar. Recuerden ustedes, una de las cosas importantes es cuando yo tengo una enfermedad, un problema físico recurrente, pues, y cuando no hay evidencias que sostengan la razón de por qué estoy experimentando ese problema físico, es bueno preguntarse si puede ser emocional. A veces cosas como dolores de cabeza frecuentes, insomnio, eh, dolores estomacales, problemas estomacales, todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, todo este tipo de situaciones pueden ser en algún momento la expresión de problemas emocionales no resueltos. Y es un poco de lo que vamos a hablar esta tarde. Adelante, por favor. La mente y el cuerpo están íntimamente conectados. Lo que sentimos emocionalmente puede manifestarse en síntomas físicos. No se trata solo de sentirse mal. Las emociones no resueltas pueden tener un impacto real y duradero en nuestra salud. Esta parte que nos habla de las emociones no resueltas, pues habla precisamente de que no hemos aprendido a identificar cuál es la emoción que normalmente me está quejando. Claro que hay otras emociones que podemos experimentarlas como positivas, como es la alegría. Claramente, pues todos queremos sentirnos alegres, ¿verdad? Felices, satisfechos, pero generalmente de las que hablamos que están mal gestionadas son precisamente aquellas que implican un dolor emocional. Por eso las evitamos, por eso le sacamos la vueltecita, porque nos generan una molestia, como son esas emociones que, pues, que tienen que ver con la culpa, que tienen que ver con la vergüenza, que tienen que ver con la ira, etcétera, etcétera. Es decir, pensemos en una emoción como es la vergüenza. Pues la vergüenza, por cuestión natural, pues tiene un efecto, digamos, positivo en dosis pequeñas, porque nos ayuda a delimitar nuestro comportamiento, a no excedernos, a aprender a mantener un status quo en ciertas situaciones y no salirnos de esos parámetros que socialmente se esperan. Entonces, la vergüenza tiene esta parte o este componente que nos ayuda a delimitar nuestro comportamiento en situaciones diversas. Sin embargo, cuando la vergüenza es tóxica y es recurrente y evito interactuar con otras personas, pues entonces ahí está hablando de que estoy gestionando de forma inadecuada esa emoción. Si por el contrario tengo, por ejemplo, una emoción como es la ira, que generalmente suele ser más expresiva, más abierta, más confrontativa hacia los demás. Es decir, la vergüenza me lleva como a arrinconarme, la ira me lleva a expresar. Entonces, pero igualmente, la ira y todas las demás emociones, como vamos a ir viendo, tienen este componente que lo necesitamos para nuestro proceso de adaptación como seres humanos a diferentes entornos. Entonces, la cuestión aquí es, y muy importante, es primero reconocer para poder solucionar o gestionar o tener nuestras emociones resueltas, pues evidentemente pasamos por un proceso primero de reconocimiento, de entendimiento, donde me permito yo ser consciente de las emociones que están afectando mi vida cotidiana. Si no soy capaz ni siquiera de ser consciente de cuáles son esas emociones que pueden estar afectando mi vida cotidiana, bueno, pues entonces va a ser muy difícil que las pueda resolver porque precisamente la gestión tiene que ver con entender qué detonadores me están generando determinada emoción, pues para poder manejarlos de forma correcta.
Con lo que podemos ir partiendo en esta charla es de que todas las emociones podemos gestionarlas y aprender a gestionarlas correctamente. Aquí lo importante es no voltearme para otro lado, no minimizarlas, no negarlas, porque esa parte no funciona. De la misma manera que los problemas físicos, cuando hay un dolor, muy difícilmente podemos ignorarlos. Entonces, el dolor emocional, curiosamente, en ese proceso de adaptación hemos aprendido a ser más tolerantes o aprendido a ignorar ese dolor emocional. Pero pues parte del proceso de crecimiento tiene que ver con ser capaces de reconocer dosis mínimas de dolor y no esperar a que sea un dolor desbordante cuando ya me rebasa y entonces sí quiero reaccionar y quiero pedir ayuda o quiero hacer algo para cambiar. Ser capaces de que nuestros umbrales de tolerancia sean cada vez menores, es decir, que podamos responder de forma adecuada a la mínima señal o presencia de dolor emocional. Siguiente, por favor. El estrés crónico, un enemigo silencioso. Hemos hablado aquí muchas veces acerca del estrés. El estrés es uno de los componentes emocionales que más problemas de salud traen a la vida de las personas. Cuando estamos poquito estresados, pues eso nos lleva a actuar, nos lleva a hacer las cosas. Necesitamos esa dosis de estrés para ir a trabajar, para salir a la calle a buscar esto, lo otro. Entonces el estrés es parte de nuestra vida, lo experimentamos desde que nacemos y seguramente hasta que muramos. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés es constante y tiene niveles que rebasan ese umbral y no sabemos qué hacer, nos rebasa el estrés? Pues evidentemente voy a experimentar problemas primeramente de carácter emocional, pero finalmente físicamente voy a expresar ese estrés. Cuando estamos estresados, pues está generando una hormona del estrés que se llama cortisol, ahí los niveles de adrenalina aumentan. Entonces, estas hormonas tienen la finalidad de prepararnos para la huida o para el ataque, pero cuando estoy constantemente estresado, pues evidentemente mi torrente sanguíneo está inundado de esta hormona y estoy constantemente hiperactivo, hiperalerta y estoy en todo ese proceso que desencadena el estrés, sudoración, taquicardia, pupilas dilatadas, respiración agitada y las experiencias emocionales de preocupación, miedo, aprensión, etcétera. Entonces, a la larga, pues evidentemente va a traer problemas de salud, personas que pueden desarrollar hipertensión arterial, problemas gastrointestinales, insomnio crónico, dolores de cabeza recurrentes. Es decir, el estrés cobra factura de una o de otra manera. Entonces es muy importante que aprendamos a reconocer cuando el estrés nos está rebasando nuestra capacidad de manejarlo. Mientras yo pueda manejar el estrés, es decir, no me genera más allá de la situación que está provocando o detonando esa reacción de estrés, es decir, lo sé manejar, no se desborda, lo mantengo en ese nivel manejable, pues me está ayudando a actuar. Pero cuando me rebasa y constantemente me está rebasando, en algún punto voy a terminar en el consultorio médico, en la sala de un hospital o en la sala de emergencias. ¿Por qué? Porque empiezan a experimentar como que se están infartando, empiezan a experimentar que no les alcanza el aire, la respiración, pero esto es precisamente una respuesta aprendida. La persona ha aprendido a experimentar grandes cantidades de estrés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero identificar, saber cuándo estoy estresado, saber cuándo ese estrés me está generando un malestar o una experiencia negativa. Recuerden que todo inicia con la conciencia del problema, ese proceso de entender, comprender y aceptar lo que está pasando conmigo. Y bueno, el estrés por eso dice que es silencioso, porque empieza con expresiones muy sutiles.
que me empiezo a agarrar el cuello, empiezo a sentirme tenso, pero en algún momento ese estrés va a ir aumentando y obviamente las respuestas emocionales y físicas también van aumentando. Entonces, hagamos un stop a las reacciones de estrés, porque insisto, ese estrés, el nivel que experimentes, es porque tú has aprendido a elevar esos umbrales a niveles tóxicos. Tenemos que bajar y ser menos tolerantes, es decir, no permitir que ese estrés llegue a niveles muy altos para poder hacer algo, para poder buscar una forma de relajarme, sino que desde los primeros indicios tengo estrategias de huida o de escape. Entonces, pues, la tensión muscular y los demás síntomas, todos son desagradables, pero son la respuesta natural a experimentar estados de estrés prolongados. Entonces, aprendamos, pues, a identificar cuándo estoy estresado para tomar acción. Y la acción no tiene que ver otra cosa más que hacer precisamente esas estrategias de escape que me permite mantenerme desconectado de la fuente que me está generando estrés. Cierro mis ojos, respiro correcta y profundamente y aprendo que en la respiración está la medicina a mucha de la tensión y del estrés que experimento todos los días. La respiración aplica a una gran gama de formas de lidiar con muchas emociones, no solamente el estrés, sino también otras emociones como la ira. Recuerden ese, bueno, casi eslogan de cuenta hasta 10, ¿verdad? Cuando está una persona muy molesta, dicen cuenta hasta 10 antes de reaccionar, antes de decir, antes de hablar, porque en efecto, cuando desconectamos nuestra atención de aquello que me está generando una reacción de ira, estoy cortando la fuente que me está generando esa reacción de ira. Entonces, pues, esta solamente es una de ellas, pero no permitamos que sea silencioso. Es decir, que nos haga ruido el estrés cuando lo empezamos a experimentar para poder tomar acciones que me permitan, pues, gestionarlo de una mejor manera. Siguiente, por favor. La ansiedad. Miren, el asunto aquí con la ansiedad a veces está un poco, digamos, a veces mal entendida y las personas utilizan algunas expresiones como, ay, es que tengo mucha ansiedad de comer esto, ay, tengo mucha ansiedad de hacer esto otro. La ansiedad no hace referencia al antojo o a las ganas de hacer algo. La ansiedad tiene que ver con una experiencia intensa y negativa que se caracteriza por ser desagradable. La ansiedad es esa sensación de aprensión, de preocupación, de temor, de zozobra, de incertidumbre. Y lo peor del caso es que no siempre se sabe cuál es la fuente de esa ansiedad. Simplemente la persona empieza a experimentar esos estados ansiosos. Pero, ¿qué es lo que generalmente sucede? Las personas empiezan a naturalizar esos estados y no los atiende, los ignora y empieza a dar otro tipo de explicaciones, pero que no tienen que ver con solucionar lo que está ocasionando la ansiedad. Y pues, evidentemente, a largo y mediano plazo trae también problemas de salud físico. Las personas empiezan a experimentar diferentes problemas de índole físico y que dicen, pero es que eres muy enfermizo, ay, te la pasas nada más enfermo. Y sí, y no es que vamos a desacreditar la experiencia de física que está experimentando el paciente ansioso, sino que ese paciente es importante que aprenda a identificar cuándo esos estados ansiosos le están generando o desatando o desencadenando problemas físicos. Entonces, estos mareos, esa sudoración excesiva, los temblores, la dificultad para respirar y en general esa sensación emocional de inquietud, de pesadez, de desgano, bueno, pues
están asociados a experiencias emocionales, pero en este caso la ansiedad pues tiene que ver con esta experiencia de sentirse inquieto, de sentirse desesperado, de sentirse desadaptado y aquí el truco de manejar la ansiedad pues tiene que ver con aprender a identificar las fuentes que están alimentando la ansiedad. Recuerden que estas emociones desagradables siempre siempre están siendo alimentadas por algo. Entonces, es como tener en el patio de nuestra casa a una fiera. Imaginen ustedes que está una fiera ahí amarrada en el patio, abajo de un árbol, y pues esa fiera pues amenaza con devorarme, pero yo le llevo comida todos los días, estoy alimentando a esa fiera, pues entonces esa fiera nunca va a dejar de ser una amenaza para mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que esa fiera pues se debilite, se enflaque, que muera. Entonces hay que identificar estas fieras, metafóricamente hablando, llamadas ira, llamadas culpas, llamadas tristeza, llamada ansiedad, llamado estrés, que está alimentándolas. Y por eso están fuertes. Por eso se experimenta una ansiedad intensa. ¿Por qué? Porque esa ansiedad, si la representamos en una fiera, ha sido alimentada por mucho tiempo y esa fiera está fuerte, está preparada para atacar. ¿Por qué? Porque ha sido alimentada. ¿Con qué? Bueno, con la atención que le prestamos, con los pensamientos que gestionamos, con las conductas que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es una cuestión de que venga de la nada. Tenemos que aprender a identificar de dónde viene. Todas las emociones desagradables tienen un detonante y ese detonante es importante que la persona identifique. Ya que lo identifique, pues ya se puede revisar qué es lo que se puede hacer, pero empezamos con identificar qué de mi vida cotidiana está alimentando esa ansiedad. Si, por ejemplo, en estos tiempos donde es común en las noticias escuchar de balaceras, de violencia, delincuencia. Y si yo soy una persona ansiosa y todos los días estoy consultando las redes sociales y la policíaca y agarro el periódico y nomás quiero buscar la parte donde venga sobre el crimen, la violencia, pues ¿qué va a pasar con mi ansiedad? ¿Se va a apagar? Por supuesto que no. Por supuesto que mi ansiedad va a crecer porque estoy alimentando mi ansiedad con lo que escucho, con lo que veo y con lo que hago. Entonces, no alimentemos esas emociones desagradables. La mejor manera de atenderlas es identificar qué de lo que hago todos los días alimenta esa emoción desagradable. Siguiente, por favor. La depresión. Sí, una de las componentes más comunes que experimentan las personas y por las cuales suelen buscar ayuda, pues tiene que ver con la depresión. La depresión, ya cuando hablamos de un cuadro clínico de depresión, es decir, que ha permanecido por lo menos 2 semanas, ese estado que se ha prolongado de tristeza, de desánimo, de desgano, de desinterés, pues entonces algo está pasando ahí. O sea, tristeza la vamos a experimentar todos en diferentes momentos, no solamente en nuestra vida, sino del día. Podemos experimentar más de una vez momentos de tristeza por una o por otra razón. Pero en la depresión es como si hubiésemos sumado constantemente, de forma sistemática y consistente, pedacitos de tristeza una y otra vez. Y pues llega el momento en que esos múltiples momentos de tristeza pues ya me generan la depresión, que ya la depresión ya estamos hablando de una condición que está constante, permanente en la persona, un estado permanente de tristeza, desánimo, desinterés, desmotivación, etcétera. Entonces la depresión puede manifestarse en fatiga crónica. Es cansado. Tener depresión es muy cansado.
Si no, pregúntenle a una persona que lleva sus años con depresión. Es muy cansado, es desgastante. Las personas deprimidas crónicas, y ya hablamos de crónicas de 6 meses en adelante, las personas realmente pierden la fuerza y las ganas hasta para las cosas más vitales como comer, tomar agua, bañarse, cambiarse. En realidad es como si se les hubiese escapado de las manos la fuerza, la energía, el interés. Pero esa depresión, aún eh, en estos momentos y cuando ha pasado tanto tiempo, tiene que estar siendo alimentada de alguna manera. Claro, a veces son desatadas por momentos o por situaciones dolorosos, pérdidas, duelos, eh, diferentes hechos que pueden resultar traumáticos y que pueden generar depresión. Pero generalmente este tipo de depresión que es detonada por eventos específicos suele ser que pues, se gestione y se resuelva en un lapso promedio de 1 año. Pero cuando una persona estamos hablando que tiene años deprimida, esta persona indudablemente algo está haciendo en su vida cotidiana que está abonando a la depresión. Entonces no podemos eh, pues resolver algo tan complejo como la depresión si estamos alimentando esa depresión con detonadores cotidianos. Imaginen ustedes una persona diabética, pues que quiere, pues obviamente hacer algo con su cuerpo, estabilizarse. Pues evidentemente, imaginen ustedes que todos los días consume grandes cantidades de azúcar. Pues, ¿quién podría apostar que esa diabetes se va a controlar? Pues nadie, ¿verdad? Si tienes diabetes y todos los días consumes grandes cantidades de azúcar, pues no esperes que se resuelva. Entonces la ansiedad, la depresión y el estrés, todos estos componentes no van a solucionarse ni resolverse si no aprendes a identificar qué está alimentando estas cuestiones, estos estados emocionales. Siguiente, por favor. Y otras emociones y sus conexiones físicas. Hablábamos de la ira, los sentimientos de soledad y las emociones no expresadas. Hay casi un dicho en psicología que cuando una persona constantemente está manifestando dolor de garganta, le decimos, a ver, pregúntate qué es lo que no estás hablando, qué es lo que no estás expresando, qué traes atorado ahí, pues. Entonces, como emocionalmente, cuando reprimimos esas emociones, realmente la persona experimenta dolor de garganta frecuente, siente como si le estuvieran apretando aquí la garganta y pueden ir al médico y les hacen las auscultaciones y el médico dice, no, estás bien, no tienes nada. Es que me duele mucho la garganta, se me dificulta hasta para tragar. Entonces, vemos que esas personas suelen reprimir las emociones. Y por eso decimos esta parte de, ¿qué te estás deteniendo? ¿Qué no estás expresando? Sácalo, vomítalo, refiriéndonos a esa situación de la que no quieres hablar. Vean cómo esas experiencias emocionales terminan generando problemas de salud. Ni una emoción reprimida queda impune. Todas las emociones no gestionadas, no abordadas, no resueltas, van a expresar un problema de salud físico. Y si ya existía o si ya había preexistente una condición física, las emociones mal gestionadas exacerban los problemas físicos. Si ya traes problemas de circulación, problemas respiratorios, problemas metabólicos, problemas inmunológicos, y aparte no resuelves tus problemas emocionales, pues estás cargando aún más tu existencia con componentes que van a exacerbar, van a
desbordar el problema físico. Entonces, es en conjunto. Atendemos la parte física sin olvidar la emocional. Es más práctico y se sobreentiende que si vas a una farmacia y te dicen, tómate esto cada 8 horas, pues suena práctico, porque me están dando algo concreto. Ah, pues me tomo una pastilla para el dolor, para la inflamación, para esto y para lo otro. Pero ¿qué pasa con la parte emocional? No hay una pastilla, por lo menos no que se pueda comprar en la farmacia. La pastilla metafóricamente tiene que ver con acciones concretas que hago todos los días para estar mejor. Pero esto no sucede ni de la noche a la mañana, porque sabemos que el problema no sucedió de la noche a la mañana y también la solución suele no ser de la noche a la mañana. Aprender a controlar mis estados de ira, de irritabilidad, suele ser un proceso de reaprendizaje, porque lo fácil es sobrereaccionar. Lo fácil es ser corajudo, renegado. Eso es fácil. Es fácil ser explosivo, azotar puertas, gritar, renegar, acusar. Eso es fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. Aprender a autorregularnos, ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Aprender a autocensurarnos, es decir, esta parte de que no dejo que esa emoción me suelte la lengua, me suelte el impulso, sino que aprendo a someter esa emoción y que no dicte qué voy a hacer o qué voy a decir, sino que yo digo y hago independientemente de la emoción que estoy experimentando. Entonces, esto es un trabajo, por supuesto. Aprender a manejar otras emociones como son la ira es un trabajo de todos los días. Cada día tengo que aprender a guardar silencio. Tengo que aprender a escuchar y tolerar opiniones que no estoy de acuerdo. Tengo que aprender a escuchar a las personas y no hablar. Pero si estoy todo el tiempo arrebatando la palabra y todo el tiempo quiero tener la razón, pues entonces va a estar muy complicado que yo aprenda a manejar la ira o cualquier otra emoción, como son también los sentimientos de soledad. Los sentimientos de soledad, ¿qué tengo que hacer con los sentimientos de soledad? Pues por definición, los sentimientos de soledad, pues tengo que atacarlos con compañía. Hablar con otras personas de esos sentimientos de soledad pueden ayudar a liberar mucha tensión emocional, a liberar mucha experiencia acumulada negativa. Pero pues los sentimientos de soledad suele llevarme a querer estar solo. Porque ciertamente los sentimientos de soledad no tienen que ver con estar solo, pero sí me lleva a estar solo. Entonces, ¿cómo lo voy a abordar? Con compañía, buscando esa compañía donde pueda yo expresar estas emociones. Y por supuesto, siempre estar atentos a otras, porque es un universo emocional muy grande, y siempre estar atento a esas otras emociones que necesito aprender a detectar y abordar. Siguiente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues nada, no podemos hacer nada, sí podemos hacer algo. Siguiente, por favor. Cuidar de nuestra salud emocional y física. Reconocer y abordar las emociones difíciles es crucial para nuestra salud en general. Técnicas del manejo de estrés como la meditación y el ejercicio pueden ser benéficos. Buscar apoyo profesional como terapia puede ayudar a abordar problemas emocionales subyacentes. Y dirán, oye, ¿y no hay otras recomendaciones? Pues yo diría, ¿y ya hiciste estas? Oye, pero no hay más recomendaciones, pues ya hiciste estas. Estas las vienen diciendo hace 500 años. Desde allá los pensadores atenienses, por allá desde Sócrates ya vienen diciendo la utilidad de alimentarnos correctamente, de dormir lo suficiente, de hidratarnos.
de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Son las mismas recomendaciones. El problema no es falta de recomendaciones. El problema es que si no hacemos esas básicas, iremos a hacer las otras como ir a terapia, buscar ayuda profesional. No, pues si no hacemos las fáciles, vamos a hacer las costosas. No, empecemos por las fáciles. Actividad física. Por todos lados están esas recomendaciones. Haz ejercicio, aliméntate sanamente, duerme lo suficiente, hidrátate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero empecemos con esas. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Algo más? Conclusión. Nuestra salud emocional y física están entrelazadas. Cuidar de una significa cuidar de la otra. No ignore las señales que tu cuerpo te está enviando. Busca ayuda si estás luchando con problemas emocionales. Así que no podemos abandonar la una o la otra. No es como que una o la otra. Es una y la otra. Nuestra salud emocional es tan importante como nuestra salud física. No lo olvidemos. Empecemos por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por el desarrollo del tema del día de hoy. Esto finaliza una reunión más. Les pido que demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos de hacer esto por el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza. Colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida. Porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso soy responsable. Muchísimas gracias y buenas noches.